Gracias por continuar con Noticias Globovisión Internacionales. Y para profundizar en este tema sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y la pronta visita que realizará el enviado especial estadounidense a Moscú, Steve Witkoff, tenemos como invitado a Tobías Belgrano, consultor político que nos acompaña desde Argentina. Tobías, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias por invitarme. Un saludo desde Buenos Aires. Gracias. Tobías, hemos visto que Trump enviará esta semana a Steve Witkoff a Rusia para reunirse quizás con el presidente ruso o con las autoridades del Kremlin para tratar de buscar esto y precisamente antes de que venza la tregua, el ultimátum dado por Trump. ¿Cuál es tu análisis o tu lectura con respecto a esto? Bueno, Trump entró un poco solo por sus propios medios en esta situación cuando decidió puentear a los europeos y decir, bueno, nosotros no vamos, solo vamos a ser directamente el negociador entre Rusia, va a ser Estados Unidos, con Ucrania. Europa no tiene nada que ver en esta discusión ni va a intervenir en esta discusión. Estados Unidos es el que define con Rusia y con Ucrania. Pero ellos, los ucranianos y los rusos no se hablan entre ellos. Por eso vimos el faltazo que pegó Vladimir Putin a la reunión que iban a tener en Turquía, porque Estados Unidos se levantó de esa reunión y Putin no reconoce como legítimo a Zelensky, por lo tanto no participó de esa reunión. Entonces, volviendo, Estados Unidos decide ser el intermediario entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando acá? Trump tiene un frente interno que no es para nada menor, que está integrado por sectores de la coalición que implica el trumpismo, que también han sido muy críticos, por ejemplo, de la intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán. O sea, hay sectores dentro de la coalición del trumpismo que no quieren que Estados Unidos se meta en un conflicto externo y que son hiperaislacionistas e hipernativistas y pro que Estados Unidos permita que Rusia avance lo que tenga que avanzar porque ven en Putin a un par de Donald Trump. Que Donald Trump un poco se apoyó en esos sectores. Cuando hablo de estos sectores estoy pensando en Tucker Carlson, estoy pensando en el ideólogo Steve Bannon, o sea, un sector que no es menor ideológicamente dentro de la coalición del trumpismo y que ha conducido al principio, por lo menos de la gestión, a la política internacional. ¿Qué es lo que pasa? Y que lo vemos también incluso con el conflicto Israel-Irán en su momento, en el debate que se dio entre Tucker Carlson y Ted Cruz, donde tienen un cruce donde Tucker Carlson le dice no tenés ni idea del país que estás queriendo boicotear el régimen. Trump se empieza a apoyar cada vez más en el sector de Ted Cruz, es decir, en lo que podríamos denominar la casta republicana o el sector más tradicional de la política republicana. Y en ese sentido empieza a reorientar el barco. Entonces empieza a parecer más a un presidente como podría ser Biden o como podría ser un presidente republicano tradicional. ¿Y qué es esto? Decir, bueno, estoy en contra de que Rusia invada Ucrania, estoy en contra de que este conflicto persista en el tiempo, quiero que termine este conflicto y me pongo más defendiendo a el sector de Ucrania. Lo mismo con, en su momento, el debate con Tucker Carlson, que es este presentador, youtuber, ex Fox News, ultra trampista y de ultraderecha conservadora, que dice, en su momento discutieron y Trump decía, díganle a alguien a Tucker Carlson que Irán no puede tener la bomba nuclear. Es decir, está reorientándose un poco la perspectiva inicial del gobierno de Trump con una idea mucho más disruptiva de relaciones exteriores a algo más realista, tradicional, que es lo que nos tiene acostumbrados, si querés, un sector republicano de los Estados Unidos, un sector más de la política tradicional de los republicanos. Y ahora, analizando desde este punto de vista, ¿por qué ese giro de la política de Trump, ha sido totalmente, anteriormente apoyaba la pacificación y decía en su campaña electoral que en 24 horas le pondría fin a este conflicto, y ahora vemos que ha amenazado a Rusia y ha puesto una cantidad de ultimátum para poder presionar al actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, con respecto al conflicto ucraniano? Bueno, ahí creo que hay dos interpretaciones posibles. La primera es que Trump se dio cuenta de que era todo mucho más difícil que terminarlo en 24 horas, es decir, la promesa de campaña no es la realidad es mucho más compleja y mucho más compleja de operar. Y por otro lado, me parece que Vladimir Putin en ese sentido no se embelezó con el triunfo de Trump el año pasado, sino que dijo, yo tengo mis exigencias y mis exigencias se sostienen por más que el presidente de Estados Unidos sea quien sea. Es decir, no se confió de que el triunfo de Trump le implicara un viento a favor
en el conflicto que Estados Unidos empiece a moverse más a favor de Rusia, sino que se mantuvo más firme en sus demandas y esas demandas son muy altas, son muy difíciles de aceptar para muchos países de Occidente y Trump creo que manda a Witkoff para permanentemente buscar reducir las demandas que tiene Rusia, que incluyen que Ucrania no pertenezca a la OTAN, que Ucrania entregue casi 20% del territorio y que se reconozca esa anexión rusa por Estados Unidos y por los países de Occidente. Entonces creo que todo eso a, a Estados Unidos le cuesta un poco llevarlo a cabo porque son demandas muy altas y porque Europa jamás va a aceptar eso, porque implicaría convalidar una ocupación de territorio europeo y convalidar un avance ruso. Por lo tanto, creo que en ese sentido Trump se encuentra en la disyuntiva de decir, bueno, o avanzo y freno las demandas de Vladimir Putin, pero Vladimir Putin va a seguir con el conflicto, o directamente permito que se convalide eso, pero afectó muchísimo, casi de manera irreversible, mi relación con los países de Europa Occidental. Entonces creo que se encuentra un poco en esa disyuntiva y aparte el desprestigio que implicaría para la OTAN, por ejemplo, que Rusia terminara avanzando sobre esos territorios, es demasiado grande, incluso para Trump, porque terminaría implicando también el prestigio de los propios Estados Unidos, que es un poco el país que lidera esta organización. Y en este contexto, ¿cómo quedaría el papel de Europa y de la OTAN y de otros organismos que apoyan actualmente a Ucrania en este conflicto? Bueno, un poco dependería del avance que se lleve a cabo. Ya de por sí los países europeos quedaron bastante puestos en el asiento del acompañante por Donald Trump cuando Trump dijo, a partir de ahora yo negocio con Ucrania, yo negocio con Rusia, los europeos no tienen tanto que ver porque acá lo vamos a negociar las potencias grandes, o sea, es decir, los imperios grandes, o sea, Rusia, China, Estados Unidos, van a ser los que definan. Europa va a estar sideline, como dicen en inglés, o sea, puesta de costado y luego vamos a discutir las grandes potencias. Y en este sentido, ya de por sí Europa queda muy separada, muy restada en su importancia y Trump si en caso de que Trump avanzara por la postura más pro-Putin, o sea que Putin tenga la posibilidad de anexar esos territorios, la OTAN por supuesto quedaría muy desprestigiada a nivel internacional porque estaría dando el mensaje de que uno puede invadir un país para expandir su territorio y la OTAN va a negociar soltándole la mano a sus aliados, lo cual es un mensaje importante en el contexto internacional cuando pensamos, por ejemplo, en Asia. Porque cuando tenemos un país como China que está muy interesada en la anexión de Taiwán como territorio, parte de la política de una sola China, si China ve que la OTAN arregla con Rusia para darle los territorios ocupados, ¿qué le queda, por ejemplo, a Taiwán? Es decir, es muy complicada los mensajes cruzados que se podrían dar si, en ese caso, Trump avanzara en una postura más pro-Putin. Bueno, muchísimas gracias a Tobías. Es Tobías Belgrano, consultor político, que nos acompañaba desde Argentina y donde estábamos analizando la actual situación entre Rusia y Ucrania. Gracias, Tobías, por acompañarnos. Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso venimos con más información.